ha dicho Manolo que puedo quitarme la mascarilla. En nuestra iglesia no nos deja. Tenemos un equipo COVID formado por enfermeras y tal y no nos dejan. Así que qué bien. Bueno, antes de compartir la palabra, deciros que estoy contento de estar aquí, que hace tiempo que no veníamos, pero nos acordamos de los años que antes que estuviera Víctor como pastor, que con las iglesias de la Federación pues hemos ido viniendo algunos, ¿no?, de otras iglesias aquí y tenemos un buen recuerdo. Y me gusta ver pues que hay caras nuevas también. Hay hermanos nuevos, también hermanos que conocemos de aquellos años. Así que es una alegría y bueno, pues vamos a compartir. Dice Manolo que el título de este mensaje es La misión de la Iglesia y bueno, obedece a que hemos estado meditando, supongo que aquí la semana pasada quizá también, o no lo sé, era el día de misiones de la FIEIDE el domingo pasado y tuvimos, bueno, una predicación grabada de Manuel Rodríguez, pero nosotros en la Iglesia ya llevamos unos domingos también hablando del tema de la misión de la Iglesia, ¿no? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Para qué está la Iglesia de Amposta aquí en Amposta? ¿Cuál es la misión de un cristiano? Tu misión y la mía como cristianos, ¿no? Tenemos una misión que cumplir en el mundo. Está claro que en la Iglesia hay diferentes cosas que hacemos. El culto forma parte, podríamos decir, de la misión de la Iglesia, el culto. Lo que hacemos hoy, mirar al Señor y adorarle. La comunión entre los hermanos, la relación, el cuidarnos, el amarnos, pues también forma parte de aquello para lo cual la Iglesia se debe. La formación en la palabra, la enseñanza, el aprender de la palabra. Pero también, lo vemos en la palabra, la Iglesia está para tener un impacto en el mundo, en el lugar donde está. El cristiano está llamado a impactar, a tener una influencia allí donde está. Sea un trabajo, sea una comunidad de vecinos, sea una familia, sea unos estudios, un instituto, sea una universidad, no importa el lugar. Cada cristiano está llamado a tener un impacto en el mundo que le rodea. Y de eso es lo que nos gustaría pues meditar un poquito en esta mañana. Nosotros estuvimos analizando un libro de un autor, no sé si lo conocéis, es muy famoso últimamente, Timothy Keller, que es un hermano que escribe muy bien y muchas cosas. No quiere decir que sea la Biblia ni que todo lo que él diga hay que hacerle caso, pero él hablando de la misión, y nosotros estuvimos meditando en lo que él decía, en base a los textos bíblicos que él proponía, él dice que la misión de la Iglesia y la misión tuya y mía como cristianos se parece mucho a la misión que tuvo el pueblo de Israel en aquellos 70 años que estuvieron en Babilonia. ¿Os acordáis de la historia? Que el pueblo de Israel fueron llevados cautivos a una ciudad, a un país, la ciudad de Babilonia, que no era su ciudad, estaba a por lo menos 1000 kilómetros más o menos de distancia. No era la tierra de Israel donde ellos habían estado siempre, era un territorio extranjero, era un territorio hostil, tenían otros dioses, tenían otras costumbres. Y dice Timothy Keller que la misión de la Iglesia hoy se parece a la misión del pueblo de Israel en esa ciudad, Babilonia. Pone otro ejemplo también y dice que la misión de la Iglesia se parece a la misión que tuvo Jonás en Nínive. ¿Os acordáis de esa historia? Los que habéis estado muchos años en la Iglesia, ¿no? Que el profeta Jonás fue enviado a una ciudad, también una ciudad extranjera, una ciudad
pagana, vamos a llamarle así, una ciudad en la que no tenían en cuenta a Dios, todo lo contrario, una ciudad depravada y con una maldad muy alta. Y Jonás es enviado a esa ciudad. Dice este hermano que la misión de la Iglesia se parece hoy en día más a esta misión de este profeta que fue enviado allí. Y por último, hay otro ejemplo, que son los 3 ejemplos que vamos a meditar, a leer, ahora lo vamos a leer. Yendo ya al primer siglo, allí nos encontramos que cuando empezó la persecución de los primeros cristianos, la primera iglesia, algunos fueron esparcidos por el norte de Turquía. Y entonces el apóstol Pedro escribió a aquellos cristianos en el norte de Turquía. Dice Primera de Pedro 1 a los expatriados de la dispersión que están en el Ponto, Galacia, etcétera, etcétera, que era lo que ahora entendemos que es Turquía, la parte norte. Así que también dice Timothy Keller que la misión de la Iglesia se parece a lo que aquellos hermanos que habían sido sacados de su tierra natural y habían huido a otro territorio, al estar allí tenían que hacer, ¿no? Eso es un poco la teoría, ¿vale? Esto es un pensamiento de un autor, no quiere decir que sea la Biblia, pero y quizá nos ayuda a nosotros a pensar qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer en nuestra ciudad, aquí donde estamos o allí donde el Señor nos ha puesto a cada uno, ¿no? Entonces, la primera enseñanza que encontramos, que podemos aprender para nosotros, es que en esos tres ejemplos nos ayudan a pensar que la misión de la Iglesia hoy, si es verdad lo que dice Timothy Keller, y podemos pensar que lo es una misión en territorio hostil. La misión a la que estamos llamados como Iglesia es una misión en territorio hostil. Esto es lo primero. Babilonia era una ciudad extranjera, pagana, además conocida en el Antiguo Testamento como una ciudad absolutamente depravada, de hecho enemiga del pueblo de Israel, por eso habían destruido el templo y los habían llevado cautivos. Nínive era otra de esas ciudades también donde la maldad estaba hasta el colmo. De hecho, Nahum, el profeta, le llama ciudad sanguinaria. Era una ciudad completa donde la injusticia, donde el abuso de poder, donde la idolatría reinaba. Y las iglesias de Turquía también, los hermanos, que vivían en el norte de Turquía también tuvieron que ir a un lugar donde había culto a otros dioses, romanos, griegos, donde finalmente tenían que adorar al emperador, donde las costumbres, la ética, etcétera, era absolutamente contraria a los valores de los cristianos. Ya lo había dicho Jesús en su oración, en sus últimas palabras. En el mundo tendréis aflicción, ya lo dijo Jesús a los discípulos antes de morir, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Y creo yo que lo que ocurrió luego de que Jesús marchó lo demuestra. Lo demuestra, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Nosotros vemos allí que el apóstol Pablo, donde iba predicando, luego le venía la gente que querían cargárselo. Los judíos que veían que iban a perder su cuota de influencia o de poder, quisieron matarlo, ¿no? Así que la misión de la Iglesia, vemos en esos ejemplos, vemos en lo que dice Jesús, vemos en lo que dice el libro de los Hechos, es una misión en territorio hostil. Y eso se tiene que asumir. No estamos en el cielo, no estamos en el cielo. Desde luego, hoy en día, si nos venimos ahora a nuestro tiempo, la Iglesia está en territorio hostil, pues en unos lugares más que en otros, ¿no? Hay sitios, lo sabéis, ¿no? Países donde si uno dice que es cristiano, se puede jugar la vida, te pueden matar.
o puedes ir a la cárcel, o puedes perder el trabajo. Eso está pasando hoy está pasando. En Nigeria, en Indonesia, en China, en Corea del Norte. Hermanos nuestros que no pueden tener este culto, que se reúnen a escondidas, que cantan sin voz. ¿Te imaginas haber cantado Santo, Santo, Santo sin cantar? Por miedo a que un vecino comunista te denuncie y vayas a la cárcel. O sea, sí que vivimos en un mundo en que la Iglesia afronta hostilidad. Quizá en la Europa en la que nosotros vivimos no nos pasa, por eso estamos aquí esta mañana, libremente, pero sí que notamos que los valores, las filosofías de este mundo muchas veces chocan frontalmente contra los valores de la palabra. Las metas de un cristiano, los anhelos de un cristiano no son los sueños que esta sociedad del bienestar nos predica, ¿no? Nosotros nos enfrentamos a no solo los valores, ahora últimamente hay más presión para que la Iglesia se quede encerrada en el lugar donde está y no diga nada que pueda molestar. Hay una diputada, me la apunté aquí, del Parlamento de Finlandia, que recientemente se llama Päivi Räsänen, por decir lo que ella pensaba sobre la familia, sobre la sexualidad, sobre la homosexualidad, ha sido denunciada y va a someterse a un proceso judicial por delito de odio. O sea que sí que hay, en el mundo en que vivimos nosotros, cada vez va a haber probablemente una presión más fuerte para que la Iglesia se esté quietecita, se esté calladita y metiditos en nuestras cuatro paredes, porque es lo que quieren. Hay algunos partidos políticos, menos en Barcelona, y aquí no sé, de izquierda, las izquierdas nuevas, y no quiero decir que yo no sea de izquierda ni de derecha, no quiero decir nada de eso, quiero decir que hay partidos nuevos, políticos de izquierda, que quieren ir en contra y van en contra y tienen en su agenda hacer que la Iglesia, se quede calladita y encerradita. Y algunos hermanos en Barcelona han recibido acusaciones muy graves, mentiras, de esos partidos nuevos, pues que tienen en su ideario ir en contra de la fe y de Dios, ¿no? ¿Y esto qué nos dice a nosotros? Bueno, nos dice que tenemos que asumir que es así. Tenemos que asumirlo. Lo mismo que los judíos en Babilonia y Jonás en Nínive y aquellos hermanos en Turquía, hemos de asumir que vivimos en un mundo que es hostil a la Iglesia y al Señor y que, en un sentido, eso hemos de esperarlo y no pasa nada. No nos tiene que tirar para atrás, no nos tiene que hacer huir, que hizo Jonás, irse para otro lado, no nos tiene que acobardar, no nos tiene que amedrentar. La Iglesia tiene que ser sal y luz, a pesar de que está en oscuridad, en un mundo de oscuridad. Desde luego, la sociedad en la que estamos no solo puede ser hostil en cuanto a la misión de la Iglesia, sino que puede afectar la misión de la Iglesia en otro sentido, y es en el sentido de que nos distraiga con sus ofertas. Vivimos en un mundo en que se predica mucho de la sociedad del bienestar, del materialismo, de que te compres esto o aquello, serás feliz, de que viajes, de que hagas, que te lo pases bien. Mucho mensaje, pensar en uno mismo, ¿no? Tu propia felicidad, sé feliz, tú te lo mereces y puedes hacer todo esto para ser feliz. Todo ese discurso también es un problema para la misión de la Iglesia porque puede acabar despistándonos de aquello para lo cual estamos aquí. No estamos para ser felices, aunque suene raro. Estamos para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que hijos suyos cumplan una misión en este mundo y no que andemos perdiendo el tiempo en otras cosas.
Eso no quiere decir que no te vayas un fin de semana de camping, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del peligro de que los dioses del mundo, el materialismo, el hedonismo, etcétera, se lleguen a ser nuestros propios dioses y al final seamos una iglesia muy acomodada, que se conforma con venir el domingo a la iglesia, pero que luego el resto del tiempo estamos pensando en lo mismo que todo el mundo está pensando. Y no deberíamos de permitirlo, porque eso al final, aunque no es hostil contra la misión de la iglesia, pero sí que es hostil contra la misión de la iglesia, porque no vamos a cumplir con la misión, porque estaremos entretenidos en otras cosas. Bien, entonces, vamos a ver en los 3 ejemplos que hemos mencionado, Israel en Babilonia, Jonás y los primeros cristianos, en qué consistió esa misión que ellos cumplieron o tenían que cumplir en cada uno de esos contextos diferentes. Vamos a Jeremías 29, es el primer aspecto que podemos aprender. Por supuesto, lo que vamos a decir no es lo único que se puede decir, se pueden decir un montón de cosas. Hemos leído antes un pasaje, el texto que se ha leído de Mateo, que ya ese es uno de esos pasajes más importantes en la Biblia sobre la misión de la Iglesia, ¿no? Cuando Jesús dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero es interesante, desde la perspectiva que hemos estado contemplando hasta ahora, de esa hostilidad, Jeremías 29, vamos a leer ahí hasta el 7, del 1 al 7, dice así: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados, a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los gobernantes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los ingenieros de Jerusalén. Por medio de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la carta decía así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Me gustaría añadir el 8 que no estaba previsto. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan. Bueno, este primer ejemplo es lo que hemos dicho antes, ¿no? Los israelitas fueron deportados a Babilonia y tenían que estar allí 70 años castigados. Fue por toda la infidelidad continua durante años del pueblo de Israel, ¿no? ¿Eso lo recordáis? El Señor había enviado profetas para avisar: os estáis apartando, os están seduciendo otros dioses. Lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Pero no hicieron caso, con lo cual el Señor, en su disciplina, porque al que ama disciplina, pues los llevó cautivos a Babilonia. Y allí, entonces, vemos que el profeta Jeremías, el Señor, mejor dicho, le dice a Jeremías que envíe un mensaje a aquellos israelitas que estaban allí en Babilonia. Y además lo dice de una manera con mucha autoridad, ¿no? Fijaos cómo hemos leído el versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿No? Suena a palabras de autoridad. Así ha dicho, ¿no? Es una carta que tenía, era una carta, un mensaje escrito, que se tenía que leer a los que estaban allí en la cautividad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto me hacía pensar en este pasaje que hemos leído antes, cuando el Señor Jesús está con los discípulos en los últimos instantes, antes de ascender al cielo,
y se presenta como el que tiene toda autoridad para mandarles la misión, ¿no? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, así se presenta. Por tanto, id y haced discípulos. Y aquí también el Señor, en el caso de los israelitas, dice, así ha dicho Jehová. Como que Dios tiene autoridad para mandarle a su pueblo lo que tienen que hacer. Y por lo tanto tú y yo, si estamos pensando hoy en el tema de la misión, tenemos que mirar a Dios desde la humildad y desde aquellos que no pueden decir que no a lo que van a oír. Ir y hacer discípulos es un mandato. Y lo que ahora vamos a ver que el Señor le dijo a los israelitas también. Dice así. Hay unos versículos aquí donde se les dice a los israelitas que planten huertos, que construyan casas, que tengan hijos, que tengan nietos. Probablemente, por eso leí el versículo 8, porque habían algunos profetas equivocadamente que estaban diciendo que esa estancia en Babilonia iba a ser breve, que iban a ser 4 días, que no se preocuparan que iban a volver, probablemente. Y el profeta Jeremías tiene que decir, no, luego en el texto sigue diciendo que van a ser 70 años. Van a ser, toda la vida de algunos que estaban allí la iban a pasar allí. Por lo tanto, haceros casas, plantar huertos, trabajar, aposentaos en este lugar, vivir como cualquiera tiene que vivir, tened hijos y nietos, y dice el texto, no os disminuyáis. O sea, no os quedéis en poca cosa, sino que podáis desarrollaros y extenderos en esa ciudad, aunque sea una ciudad hostil, aunque no sea vuestra tierra, aunque no os guste la gente que vive allí, tenéis que ser el pueblo que tenéis que ser. ¿Vale? Ahora, el tema que este texto luego pensaba, con solo este pasaje podíamos ya, pero bueno, como lo tenía preparado, como lo tengo preparado, pues el versículo 7, que es un poco la enseñanza que me gustaría dejar así como un pantallazo. Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Procurad la paz. Ese es el primer punto. La Iglesia, y lo podemos aprender de este pasaje, pero no solo de este pasaje, luego lo vamos a ver, está llamada a ser un instrumento de paz en el lugar donde está, en la ciudad donde está, y eso forma parte de la misión de la Iglesia. Procurar la paz de la ciudad. Ahora, qué fuerte, ¿no? Que el Señor le diga a aquellos israelitas que estaban en territorio del que los había masacrado, el territorio del imperio babilónico que les había destruido el templo, que había robado todos los utensilios, que había hecho llevar a Babilonia a los mejores hombres y mujeres más preparados, más formados, y que van a estar allí 70 años castigados, y el Señor les dice, procurad la paz de esa ciudad. Si tú eres un israelita en esas condiciones, ¿tú qué le dirías al Señor? No sé qué le diríamos, pero ningunas ganas. Yo tendría ganas de todo menos de eso. Tendría ganas de esconderme en mi gueto con mi gente para no juntarme con toda esa gente que son mis enemigos, que son gente que no tiene nada que ver con mis valores, ni mi cultura, ni mi lengua, ni mi Dios. Esto es el peligro también de hoy en día de las iglesias, que se encierren en su gueto. Porque en el mundo, esta expresión del mundo, que es muy malo, ¿no? No nos tenemos que juntar con el mundo. Pero no es lo que está diciendo el texto. El texto lo que dice es que estamos en territorio que ya sabemos cómo es, pero que estando allí no podemos ni escondernos, ni podemos desentendernos de lo que pasa alrededor. Tenemos que procurar la paz. Eso significa implicarse.
implicarse. Significa que la Iglesia, que está en una ciudad como esta, en Amposta, 20.000 habitantes, lo he mirado antes en Google, 20.000 habitantes, donde puede haber hostilidad o no, otros valores, otros dioses. La Iglesia ni se esconde, ni se acobarda, ni mira para otro lado, ni se desentiende de las situaciones de conflicto que puedan haber en esta ciudad, sino que procura la paz y ruega por la ciudad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué quiere decir procurar la paz? ¿Qué quiere decir? Porque queda como un poco amplio. Puede ser interpretable. Y creo que igual eso, como no se define en el texto, pues admite diferentes posibilidades. Desde luego, yo me he apuntado 3 cosas que puede implicar procurar la paz. Procurar la paz, desde luego, es hacer lo contrario de lo que significa ser conflictivo o añadir leña al fuego. Es decir, un cristiano que quiere cumplir su misión y quiere procurar la paz de su ciudad, lo que no puede hacer es aquello que eche más leña al fuego, aquello que sea un discurso de odio, un discurso de enfrentamiento, un discurso de... ¿Entendéis lo que quiero decir? Imaginaos que hay un barrio donde hay un problema ahora, ¿no? Y entonces los cristianos empiezan, usted es verdad, porque a esa gente había que echarlos a todos, matarlos, fusilarlos, porque se han creído... O sea, no es el discurso de un cristiano. Un cristiano ruega por la paz en ese conflicto y, si puede, interviene como agente de paz para mediar, para pacificar, para que la gente se entienda, para que no haya conflicto, para que no haya odio, para que no haya confrontación. ¿Sí? Esto sería una manera de entender procurar la paz de la ciudad. Ahora, a veces los creyentes nos pensamos que somos muy poca cosa, muy poquitos, que qué vamos a hacer nosotros aquí en Amposta, 20.000 habitantes, y somos 4 gatos. Bueno, no sois 4 gatos, sois bastantes más gatos que 4, porque estamos aquí, ¿no? Con 12 discípulos se revolucionó el mundo, imagínate con los que estamos aquí. Se puede revolucionar toda Amposta. Entonces, la primera cosa es no hacer aquello que impide la paz. Y esto lo podemos aplicar a cualquier ámbito de relación, porque igual se va a entender mejor. Jesús dijo en sus bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores. O sea, que esto de la paz, no, los pacifistas, los pacificadores, procurar la paz forma parte de nuestra esencia. Bienaventurados los pacificadores. Y eso se puede aplicar en el matrimonio. Igual estás aquí casado con tu mujer, no sé cómo has venido hoy, si habéis discutido en el camino, ha habido un poco de guerra. Procurar la paz en el matrimonio o con los hijos. Podemos estar en guerra con un hijo o un hijo con un padre. Procurar la paz. Procuremos la paz en nuestra comunidad de vecinos. Igual eso se entiende mejor. En mi escalera de vecinos hay un par que suele haber conflicto y los vecinos empiezan a hablar en contra de ese tal. Es que este fulanito, ¿qué hace un creyente que quiere ser sal y luz allí en su comunidad? Será un agente de paz. Igual irá a hablar con uno y dirá, mira, ¿qué te pasa? A lo mejor todos no podemos hacer eso, pero sí podemos rogar por el conflicto. Podemos orar para que el Señor ponga paz. Y a veces sí podemos ser agentes de paz, no echando leña al fuego, no criticando como todo el mundo hace, ¿no? En el trabajo hay conflictos, en el instituto hay conflictos, hay peleas a veces. Estamos llamados a procurar la paz. Pero hay otra manera también de procurar la paz. La primera que he dicho es no haciendo aquello que trae guerra. La segunda tiene que ser como agente de paz, agente que intenta calmar, que ayuda a entenderse, que hace lo posible para calmar, ¿no? Y en tercer lugar, algo que creo que está aquí en el PowerPoint,
Predicar el Evangelio. No lo dice el texto de Jeremías, literalmente, pero nosotros, con la comprensión que tenemos de las Escrituras, sabemos muy bien que la paz personal es difícil tenerla si no se está en paz con Dios. Es difícil. Y muchos de nosotros, o todos, hemos experimentado que al conocer a Dios, al ser perdonados, personas perdonadas, personas restauradas, hemos experimentado la paz y, por lo tanto, seremos agentes de paz. ¿Sí? ¿Qué necesita la gente de Amposta, aparte de que podamos hacer una labor de pacificadores? Conocer a Cristo. Porque si conocen a Cristo, conocerán a aquel que dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os doy mi paz, podéis experimentar la paz. Fijaos en esta pandemia la cantidad de gente que puede estar con ansiedad, con depresión, con miedo, sin paz. Pero el cristiano que sabe a dónde va, el cristiano que tiene esperanza por Jesús, es un cristiano que puede tener paz y transmitir paz, y compartiendo la razón de su paz. Por lo tanto, predicar el Evangelio no lo dice el texto de Jeremías, pero lo dice nuestro sentido común. Para que haya paz de verdad, las personas tienen que conocer a Cristo, tienen que saber de Él, el Evangelio, saber cómo conseguir el perdón de sus pecados. Por lo tanto, tú y yo seremos buenos pacificadores, procuraremos la paz de la ciudad, vamos a orar por nuestra ciudad, pero vamos a predicar el Evangelio. Volviendo a lo de la oración, porque me ha venido ahora a la cabeza, en el culto de oración del miércoles pasado, en la iglesia nuestra, un hermano dijo un tema que parecía como que no era de los habituales. Siempre oramos por los enfermos, por quien no tiene trabajo. Solemos orar siempre por lo mismo. Y este hermano dijo: me gustaría que oréis porque todas las noches, últimamente, en mi barrio, abajo de mi plaza, hay peleas. Ayer a las 11:30 de la noche pasé por allí, porque buscaba aparcamiento y no encontraba, y habían 3 patrullas de la Guardia Urbana en esa plaza. Y qué bueno que Jorge, que es el hermano que pidió que oráramos por la paz del barrio. Rogad por la ciudad. Claro que sí, no podemos mirar para otro lado. Ay, ¿qué está pasando ahí? Como si fuéramos espectadores del conflicto. No, el cristiano se involucra, se implica, aunque sea solo para orar. Y este hermano, y oramos por los botellones que se están haciendo esas noches y las peleas que luego vienen entre vecinos por el botellón y por la Guardia Urbana que tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque nos importa lo que pasa. Nos importa, nos interesa. El segundo ejemplo, entonces, el primer punto era... Este es el primer punto, ser agentes de paz en la ciudad, rogar por la ciudad y predicar el Evangelio. El segundo es en la historia de Jonás y es practicar la misericordia. Fijaos que la misericordia es otra de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos. Palabras de Jesús. En el caso de Jonás, voy a intentar ir más rápido porque no estoy siguiendo mis notas, entonces me alargo. En el caso de Jonás, Jonás fue enviado a Nínive. En ese caso fue él solo, no eran los israelitas en una ciudad, era la misión de Jonás él solo, en una ciudad absolutamente depravada. De hecho, Jonás capítulo 1, versículo 2 le dice el Señor a Jonás: ves a Nínive para predicar allí, porque la maldad de esa ciudad ha llegado hasta mí. Hay tanta maldad en aquella ciudad que Dios no puede pasar de esa ciudad y va a juzgarla y va a venir el juicio contra esa ciudad.
Pero, y ahí es la lección para nosotros, antes de eso, Dios envía a Jonás ¿para qué? ¿Para qué? ¿Os acordáis de la historia? Para darle una oportunidad. Para dar una oportunidad a gente que se la merecía. ¿Alguien en Nínive se merecía que no viniera el juicio de Dios? Según los textos que leemos, no. Pero Dios envía a Jonás porque quiere dar una última oportunidad. Una oportunidad. Entonces, ¿qué le pasa a Jonás cuando oye este mandato? No va. ¿Qué hace Jonás? Piensa en si tú y yo haríamos lo mismo. Se va para España, a la Costa del Sol, porque allí va a estar mucho mejor de vacaciones. O sea, coge un barco, Jonás, cuando Dios le dice vete a Nínive, él coge un barco y se va para España, a Tarsis. Dicen que es España eso, ¿no? Te digo qué tienes que hacer y haces lo contrario. Te digo que vayas allí a esa ciudad y no quieres ir. ¿Por qué no quería ir Jonás a Nínive? Porque se merecían el juicio. Porque un israelita, ¿cómo va a ir a avisar del juicio a unos paganos pecadores que lo que se merecen es que le caiga fuego del cielo? No quiso ir por esa razón. Y de hecho, ahora vamos al texto, Jonás 3:10. Al final, conocemos la historia, Jonás en el barco fue echado al mar, lo tragó un pez y luego no tuvo más remedio que ir a Nínive, porque cuando Dios te dice que tienes que hacer una cosa, pues tienes que hacerla. Y se arrepiente la gente. ¡Qué gran noticia! A veces pensamos que el Evangelio o la palabra de Dios no tiene ninguna respuesta. Y vivimos en una Europa que es muy difícil, es verdad. Pero hay que ir. Si te dice Dios que vaya, tú ves. Y di lo que tienes que decir, ¿no? Pues no sabes lo que va a pasar. ¿Qué pasó aquí? Que se arrepintieron. ¿Y qué pasó entonces? Que Dios paró su juicio. ¿Qué dice el versículo 10? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces Jonás, cuando ve que se arrepiente Dios, se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Versículo 4:2b, fijaos en esto. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. O sea, Jonás se enfada cuando ve el resultado positivo de su predicación, porque sigue pensando que no es justo, que lo que se merece aquella gente es que sean juzgados. Y dice al Señor: yo sabía que eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. ¿Sabes cómo acaba el libro de Jonás? Jonás 4:11, le dice el Señor a Jonás, le dice: ¿no tendré yo piedad de este pueblo de 120.000 habitantes con muchos animales, incluso dice, donde hay muchos animales? Es curioso el detalle de los animales. ¿No tendré yo piedad?, le dice el Señor a Jonás. ¿No tendré yo misericordia? Ahora, no sé cómo tú te ves en cuanto a este aspecto de la misión, porque normalmente la misericordia se tiene que ejercer con quien no se la merece. ¿Tú crees que hay alguien en Amposta que no se merece la misericordia de Dios? Quizá hay un barrio en particular que no se merece la misericordia de Dios. Quizá hay alguien que tú conoces que te ha hecho la vida imposible en tu entorno que no se merece la misericordia de Dios. En ese caso, tú y yo estaríamos en la misma situación. Porque Dios vino a nuestras vidas cuando ninguno de nosotros merecía la misericordia de Dios. Ninguno.
Así que forma parte de la misión de la Iglesia de Amposta y del cristiano que está allí donde esté, tener misericordia de quien no se la merece. Y en este caso hay dos aspectos de la misericordia que podemos destacar. En este caso está claro que la misericordia aquí tenía que ver con predicar el Evangelio. Es al revés que antes. La misericordia de Dios para la ciudad de Nínive era mandar a alguien con un mensaje. Por lo tanto, hay un mensaje que la Iglesia tiene que transmitir si quiere ser una Iglesia que cumple con ese carácter misericordioso. Puede que pienses que la gente no se merece la gracia de Dios y tienes razón. No se la merece. Nadie se la merece, ni nosotros tampoco, pero estamos llamados a ser misericordiosos. Por lo tanto, si tienes a alguien ahí cruzado, ora para que Dios te ayude y me ayude a mí a tener misericordia y a poder compartir el mensaje del perdón, del amor de Dios, de la gracia de Dios en Cristo Jesús, porque estamos llamados a eso. Fíjate que el mensaje de Jonás sirvió para que gente absolutamente hasta arriba de maldad se arrepintiera. Por lo tanto, nunca menospreciemos el poder del mensaje del Evangelio. Y hay otro aspecto de la misericordia que quizá lo podemos referir a cualquier asunto de la miseria humana. Tener misericordia al final no es solo predicar el Evangelio, también no, en primer lugar diríamos, sino que en segundo lugar es, cuando ves un aspecto de la miseria humana, ayudar a alguien en su miseria. La miseria humana tiene muchas caras, no solo por la pobreza en la que puede haber algunas personas, la situación de la vivienda de otras, los problemas familiares de otros, etcétera. Hay tantos problemas que forman parte de esta miseria humana. ¿Sabéis que misericordia viene de miseria? ¿Sí? Cuando ves la miseria y se te mueve el corazón para hacer algo, para ayudar, es tener misericordia. Dios tiene compasión de aquello que es miserable. No le tira para atrás. Fíjate que a nosotros nos puede pasar que la miseria humana nos tire para atrás. Yo ahí no quiero entrar, ¿no? Eso es muy sucio, eso es muy depravado, Estamos llamados a no imitar, pero estamos llamados a acoger la miseria y ser de bendición en esa situación. Así que hemos de ser misericordiosos. Y en último lugar, Primera de Pedro 2:11, lo podemos leer, forma parte también de la misión de la Iglesia y del cristiano allí donde está. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Fijaos que estos creyentes que habían huido a ese territorio desconocido para ellos, donde hay otros dioses, donde adoran a otros dioses, donde había la prostitución cúltica, donde había lo que hubiera, el apóstol Pablo les dice como a extranjeros y peregrinos, que eran y que somos nosotros también, como a extranjeros que estamos aquí de paso, que vamos camino de otro lugar, aquellos que somos extranjeros y peregrinos, dice dos cosas: os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, que en ese mundo en el que probablemente se alimenta la satisfacción de los deseos carnales, porque hay libertad total para hacer lo que uno quiera,
que es aquel mundo que aquellos cristianos habitaban y que nosotros habitamos también, ¿no? Porque tú, hoy en día, tú puedes hacer lo que te da la gana. Por ejemplo, en el terreno de la sexualidad, está absolutamente desmadrado el tema. Puedes hacer lo que tú quieras, a la edad que tú quieras, sin estar casado, con este y con el otro, sin conocerle, y hay prostitución, y hay abuso sexual, y hay lo que uno quiera. Pero el mensaje, aquellos creyentes que estaban en una sociedad en la que se alimentaba el poder, el que hagas lo que te dé la gana, porque al final lo que importa es que tú seas feliz y te lo pases bien, absteneos de los deseos carnales, es decir, no os podéis comportar de la misma manera que los demás. Tenéis que decidir absteneos. ¿Sabéis lo que es abstenerse? Que en eso no participo yo. En eso yo no participo. Pero luego dice, y sigue, es el mismo concepto, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre la gente que no conoce a Dios y con la que vivís. Lo cual nos sitúa de nuevo en el mismo concepto de que la Iglesia no se separa del mundo. La Iglesia vive en el mundo, se relaciona con la gente. Su misión es entre las personas. No se va a la punta de la montaña a vivir para mantenerse inmaculada y sin mancha. Está en contacto, pero se abstiene y mantiene buena su manera de vivir entre las personas con las que se rodea. Y eso también es una palabra muy amplia, mantener buena conducta. ¿Qué quiere decir? Pues todo lo que tiene que ver con los valores de un cristiano, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba en mi trabajo en el ayuntamiento, pues que allí mantener buena conducta podía significar, por ejemplo, no mentir. Porque se miente por un tubo. En el mundo en que vivimos, todo se arregla con la mentira. Los esposos se mienten, los hijos mienten, en los estudios se miente, en el trabajo se miente. El creyente, que es creyente y quiere mantener buena su conducta, no miente. No miente. No se comporta igual. Da igual lo que hagan los demás. En mi caso, otra cosa que se hacía mucho era criticar a los jefes. No sé en tu trabajo, si tenéis trabajo. Criticar a los compañeros, criticar a los jefes, es uno de esos pecados capitales en el trabajo, que también se hace en los estudios, se hace en cualquier lado. Poner verde a alguien que te cae mal, dicho en plata, y que no está presente para defenderse. Yo me acuerdo que estaba allí con mis compañeros de trabajo y leía Santiago 4:11 en voz alta, porque era el más viejo, y el más viejo en cuanto a tiempo en la empresa, y allí Santiago 4:11 dice, no murmuréis los unos de los otros. Yo les decía a mis compañeros, no critiques al jefe, ve si habla con él, ten valor, habla con tu jefe, habla con tu compañero, pero no lo critiques. Una vez yo critiqué a un compañero, que nos caía mal a todos. Mal negocio. Entonces, ¿qué hice? Cuando el Espíritu Santo me dijo, Rubén, ¿qué estás haciendo? Lo mismo que los demás. Pues le pedí perdón a todos, porque era una sala así grande, con todas las mesas cada uno. ¡Hey, compañeros! ¿Os acordáis del otro día que critiqué a Enrique Ríos? Uy, he dicho el apellido. Esto se graba. Borra eso, por favor. Era un compañero y lo critiqué. Le pedí perdón a los demás, ¿no? Y al compañero. Porque metemos la pata. Al final, un cristiano no es nadie perfecto. Puedes criticar, puedes mentir, pero no hemos de hacerlo. ¿Por qué? Y ya con esto termino. Porque dice que mantener buena vuestra manera de vivir, portaros bien, no como todo lo malo que el mundo hace, sino tú hazlo mejor, hazlo bien. Si en el mundo, en tu trabajo en el que estás o en donde sea, la gente hace lo mínimo pues, para cumplir su horario y... No, tú no. Tú haces tu horario bien, haces un trabajo bien hecho, porque lo haces para el Señor. Es otro concepto. Es otro concepto. No es la ley del mínimo esfuerzo. Ni estudiando... Por aquí hay estudiantes. Allí hay dos que se ríen. Tenéis que estudiar mejor que nadie. Mejor que nadie. Que se note ahí. Venga.
¿Por qué? Mira lo que dice aquí. ¿Qué puede pasar cuando un cristiano mantiene buena su conducta? Algunos diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la misión de la Iglesia? Tiene que ver. Tiene que ver. Mira lo que dice ahora. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, se ve que les criticaban, de que al final eran igual que todos, glorifiquen a Dios, las personas no creyentes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es decir, que la buena conducta de un creyente sí que es parte de la misión, porque produce algo en los otros, a veces oposición, pero a veces inquietud de saber por qué. A veces puede producir interés en conocer a Dios. Dice aquí, esto es como un poco extraño, porque el camino para que llegue a ocurrir, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Os suena un texto parecido a este? Mateo capítulo 5, cuando Jesús habla de vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Y cómo acaba esa porción? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y, ¿cómo acaba? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No sabemos si las buenas obras de las que dice Jesús se refiere a esa buena conducta o lo podemos extender a las obras de misericordia. Cuando tú haces algo bueno por alguien, cuando tú te portas bien y tienes una conducta ejemplar o haces algo bueno por alguien, ¿sabes qué puede ocurrir? Que alguien alrededor tuyo diga, o sea, me gusta cómo eres, qué buenos sois los evangélicos, ¿no? Que hacéis obra social. Esto nos lo han dicho en el ayuntamiento a nosotros. Tenemos un proyecto de obra social y nos lo dicen. Y entonces ahí es el punto en el que tienes que predicar el evangelio. Porque para que glorifiquen a Dios por tu buena conducta o glorifiquen a Dios por tu buena obra, ¿sabes qué tiene que pasar? Que sepan de dónde sale eso que estás haciendo. Porque si no saben de dónde sale, la gloria es para ti. Me gusta cómo eres porque eres una persona honrada. Y tú, ponme las medallas aquí, por favor. Qué contento estoy. No es malo estar contento si a alguien le dicen un piropo. Yo creo que a todos los cristianos aquí presentes seguramente nos han dicho algo bueno alguna vez. ¿Sí o no? Si no, mal vamos. Alguna cosa buena te tienen que haber dicho, porque no has reaccionado mal, porque estás enfermo y tienes paz, porque no mientes cuando todos mienten, ¿no? Ahora, si tú no aclaras, o yo no aclaro al ayuntamiento que lo que hace la Iglesia de obra social no es porque es nuestro ideario comunista o socialista o lo que sea, no es porque somos de izquierda, si es que alguien lo es porque Cristo cambió nuestro corazón para ser capaces de amar al prójimo. Si yo no lo explico, jamás glorificarán a Dios. Por lo tanto, al final hay que predicar el Evangelio en los 3 puntos. Si eres pacificador, si quieres tener misericordia o si nos vamos a comportar de una manera santa, que es lo que estamos llamados a hacer, pero tenemos que explicarlo, porque de esa manera las personas podrán pensar, ¿de dónde es esto? Y tú podrás decir, es gracias a Dios, no es gracias a mí. Así que no sé qué os parece, ¿eh? Es una misión, fijaos, que se puede hacer sin decir nada, aunque luego hay que decir. Ahí a veces la gente en las iglesias discute si es mejor hablar o no hablar, pero los que discuten eso al final nunca hablan nada. A mí me pasa también, porque es más difícil hablar, da más vergüenza. Si le doy una bolsa de comida a alguien, eso me resulta muy cómodo, muy fácil. Y no digo que haya que hablar siempre que le das una bolsa de comida, pero en algún momento puede haber una pregunta, puede haber una invitación, puede haber algo que la relación propicie en la que hay que hablar.
Pero hablar sin comportarse bien, hablar sin tener misericordia, puede ser hasta contradictorio, porque pueden decirnos que tú hablas mucho, pero no se ve un resultado en tu interior, ¿no? Bien, pues nada, espero que el Señor nos ayude, a nosotros allí y a vosotros aquí, en la misión que tenemos, porque el mundo lo necesita. El mundo lo necesita. Y no penséis que alguien de aquí no puede cumplir la misión. No tiene que ver con la edad, no pasa nada con la cantidad de personas. Los que somos aquí somos perfectos para impactar esta ciudad, para ser luz y sal y para que Dios obre en la vida de personas que están a nuestro alrededor. Así que nos podemos poner manos a la obra pensando en lo que Dios es capaz de hacer con la vida de cada uno de nosotros. Amén.